Y nos vamos con nuestro invitado que nos permitirá recordar qué era lo que estaba pasando hace 30 años en Colombia. El M-19, el movimiento que surgió un 19 de abril en respuesta a unas elecciones absolutamente cuestionadas y que dejaron en ese momento como presidente de la República a Misael Pastrana Borrero, pues hace 30 años completó su proceso de desmovilización. Un proceso que hoy, sorprendentemente, 30 años después, muchos cuestionan y dicen que es increíble que en su momento no hayan pagado cárcel ni hayan respondido por sus crímenes 30 años después. El invitado es Héctor Pineda Salazar. Perteneció al M-19 y con él queremos rememorar lo que ocurrió hace 30 años. Don Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, 30 años después, hablando de un proceso que realmente se inició, yo diría que desde 1984, cuando el M-19, con el entonces presidente Belisario Betancur, se sentaron, suscribieron un pacto, desgraciadamente un proceso pues lleno de claros y oscuros, y terminó con los hechos del Palacio de Justicia, que todos pues sabemos cuál fue la atrocidad que ahí sucedió. Y luego vino un periodo largo de guerra, duro, y durante ese periodo de guerra, de casi 5 o 6 años, se fueron, digamos, dando las condiciones políticas, militares, internacionales y nacionales, que permitió a que Carlos Pizarro León Gómez, que fue el que lideró el proceso de desmovilización o dejación de armas o de acuerdo de paz definitivo, fue madurando la idea hasta que en 1989, en una jornada que hicimos desde la Cordillera Central hasta el Cañón del Río Duda, donde estaba ubicada Casa Verde, hicimos ese viaje, atravesamos el páramo de Sumapaz para convencer a las FARC que hiciéramos una paz conjunta, Sí. que llegáramos todos, las guerrillas colombianas, a un acuerdo definitivo de dejación de armas. Pues no fue posible, no fue posible. Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, Cano, Reyes, pues que eran los comandantes máximos en ese entonces de las FARC, consideraron de que era una acción temeraria nuestra, Sí. que la guerra tenía sentido, que había que seguirla. No pudimos convencerlo del agotamiento de la guerra y nos tocó regresar. Nos fuimos al Tolima y ahí en el Tolima Carlos Pizarro tomó la decisión de llamar a Rafael Pardo y se inició un proceso que culminó con la dejación de armas y que tuvo su máxima expresión en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Cuando exmiembros de FARC que ahora hacen parte de las disidencias, como Iván Márquez, el Paisa, el mismo Santrich, terminan devolviéndose al monte, lo hacen argumentando que en el proceso de paz que se firmó en La Habana no se les cumplió y que por eso entonces ellos volvían a la lucha armada, porque seguían vivos los motivos de la lucha. En el caso del M-19, después de esa constituyente del 91, después de esa firma del acuerdo, ¿todos los motivos por los cuales luchaba el M-19 fueron solventados? A ver, cuando tú haces una paz con enfoque de trueque, pues eso no tiene sostenibilidad. Nuestra paz se fundamentó o se fundó o se reafirmó en la convicción nuestra, no porque el gobierno nos prometió, no, en una convicción nuestra de que la paz, de que la guerra en Colombia y en América Latina y en el mundo estaba agotada. Esa convicción, por supuesto, nos llevó a una mesa para, digamos, negociar o acordar los términos de ese final de la guerra, de la cual nosotros estamos convencidos ya no tenía sentido seguirla. Y entonces, digamos, en ese protocolo para ponerle final a la confrontación
nuestra contra el Estado colombiano, no importaba. No importaba si nos cumplían, no importaba si todo iba, sabíamos que iba a haber dificultades. Es más, yo le voy a comentar, Carlos Pizarro, estando en el Tolima, dijo, esto va a ser difícil, va a ser muy duro, pero todos tenemos que tener la absoluta convicción de que aunque sea a costa de nuestras propias vidas, esto no tiene marcha atrás. Y así lo hemos hecho, así lo hemos cumplido. Le costó la vida a Carlos Pizarro. Le costó la vida a Carlos Pizarro en plena campaña presidencial. No ha sido fácil. Le acaban de robar las elecciones a Gustavo Petro y aquí estamos, en la pelea, en la lucha y en la convicción de que por los caminos de la no violencia vamos a seguir en la brega por la cual dejamos las armas, que eran las mismas por la cual las teníamos, por el poder, por el gobierno. Héctor Pineda, es que hay que recordar que usted pues era cercano a todos los dirigentes de la época del M-19 y respecto a eso que decía Carlos Pizarro, los últimos días de su vida, ¿qué le preocupaba a él de este acuerdo de paz? Recordemos que usted estuvo hablando con todos ellos, usted pues también hizo parte de ese grupo de intelectuales que después llegó también a ser constituyente, la Constitución del 91. ¿Qué habló usted con Carlos Pizarro en esa época que le preocupara o que le rondara la cabeza por esos días del acuerdo de paz? Digamos, la conversación, la última conversación que tuve con él fue después de una manifestación inmensa que se hizo en Valledupar. Creo que ha sido mejor dicho, no ha habido festival vallenato que haya llenado tanto de gente la plaza Alfonso López como lo hizo Carlos Pizarro. Y ese día tomó la decisión de poner como epicentro de su campaña presidencial la costa Caribe, concretamente en Barranquilla. Él viajó por avión, yo viajé por tierra, nos encontramos en el aeropuerto Ernesto Cortizos y ahí diseñamos, digamos, en el periodo de su parada técnica, hicimos un diseño de lo que sería el arranque de la campaña electoral a la presidencia desde el Caribe. Y luego, pues vino el 26 de abril de ese año, me quedé esperándolo, no pudo llegar, lo asesinaron viajando precisamente de Bogotá a Barranquilla. ¿Y él ya le comentaba algo que le preocupara? Pues sí, las condiciones de seguridad, eso eran preocupaciones permanentes, pero la convicción de que eso no nos iba a detener. Y la convicción de que pasara lo que pasara, nuestro retorno a la guerra no tenía vuelta, no había posibilidades de retornar a la guerra, porque nosotros no tenemos una convicción de trueque de la paz. La paz son unas circunstancias sustanciales en las cuales, independiente a las circunstancias que se estén dando, o tienes la convicción y sigues en ella, o simplemente pues vas por 20 pesos, por 40 pesos, por una tienda, por un carro, y si no te lo dan, pues entonces se devuelve a la guerra. Eso me parece terrible, eso me parece una mercantilización del tema de la paz. Hace un instante, cuando estábamos arrancando esta conversación, yo señalaba que hay muchos que hoy día critican el proceso de paz de hace 30 años por haberle brindado amnistía a los miembros del M-19. Sobre todo visto a la luz de hoy, ¿usted cree que de pronto en Colombia ya es imposible hablar de una amnistía como la que ustedes les dieron hace 30 años? Miren, toda paz, todo final de la guerra se hace en el marco de contextos nacionales y contextos internacionales. Nuestro proceso se dio dentro de unos estándares nacionales e internacionales. Y dentro de esos estándares, si bien hubo un proceso de perdón jurídico, también hubo un proceso donde involucrados con crímenes de lesa humanidad, que era lo que en ese momento no tenía perdón, tuvieron que pagar cárcel. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No podemos estar hablando de procesos del pasado en contextos actuales, del presente. Eso es imposible. Por supuesto, cada vez más los estándares para este tipo de finales de la guerra son mucho más exigentes y entonces vemos un proceso con las FARC en el marco de
lo importante son las víctimas, no el perdón y el olvido para los que están enfrentados. Y probablemente cuando se haga lo del ELN será mucho más exigente y mucho más complejo. Hoy, 30 años después, ¿los motivos por los que luchaba el M-19 siguen estando vigentes? Miren, el M-19 surgió por el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla. Y hace escasamente año y medio le acaban de robar las elecciones a Gustavo Petro. Luego, las circunstancias por las cuales hubo un alzamiento en armas, que fue el robo electoral, hoy siguen vigentes. Lo único que no está vigente, desde la perspectiva nuestra, es hacer ese reclamo que hicimos en 1970, hacerlo hoy a mano armada. No, hoy lo hacemos sin armas, desde la paz, sin violencia. Usted ha insistido en que le robaron las elecciones a Gustavo Petro. ¿Con qué base dice eso? Ay, si lo dice Merlano, la señora Merlano, si lo dice el ñoño, si lo dice el ñeñe, si lo dicen los de la campaña de Duque, que hubo robo, que le robaron la plata a Vargas Llera, que con esa plata compararon los votos para robarle las elecciones a Petro, pues y entonces, y es evidente también que en el manejo de todo el proceso, pues hubo evidente que Gustavo Petro llevaba la carga más pesada. Y hubo evidencias también, como lo señala Aida Merlano, la prófuga cuadro del gerleinismo y del charismo, de que sí hubo compra de votos. Entonces, está claro de que hubo fraude. Que lo nieguen, que se requiera probarlo en instancias judiciales, bueno, ya será un proceso. Pero hoy lo que está claro es que Duque es un presidente ilegítimo. Y el presidente legítimo es Gustavo Petro. Héctor, aquí no es para tomar partido político de un lado o del otro, pero es solamente para entender también el papel de quienes dijeron no más armas y vamos a hacer política. ¿Qué le dice usted a quienes le reclaman, sobre todo, por ejemplo, a Gustavo Petro, y cada ratico le dicen usted es un guerrillero, usted prefirió las armas, usted no puede hablar de nada porque usted es un terrorista del M-19? ¿Qué les contesta usted? No, simplemente todos tenemos en nuestra vida una carga, nuestros morales, nuestros amores, nuestros desamores, nuestros odios, nuestras querenduras. Somos, digamos, cargamos en nuestras espaldas lo que hemos sido, nuestra propia historia. Y dentro de nuestra propia historia está un periodo en que hicimos la guerra porque estábamos convencidos de que ese era el camino que le quedaba a Colombia, y cuando nos convencimos de que ese camino no tenía sentido, dejamos las armas y dejamos la guerra. Y también cuando entendimos que había que dar perdón y recibir perdón, no hemos tenido empachos ni miedos para decirle a todos aquellos que sufrieron por nuestra guerra, perdón, solicitarles perdón, y lo seguimos haciendo porque la guerra deja heridas, pero también saber que cuando se firma la paz como lo hicimos hace 30 años, se abren nuevos espacios de reconciliación, que es lo que este país necesita. Es necesario que todos, esa frase que rezamos todos los días los que son creyentes, de perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, sea una realidad. Y sea una realidad y que aprendamos, por supuesto en una sociedad completamente compleja, hecha sobre los odios, los desquites, hecha sobre, levantada y cimentada sobre, ¿cómo llamaríamos eso? El ojo por ojo y el diente por diente. Hay que superar toda esa cultura y hay que meterse en la cultura de la reconciliación y del perdón, que es lo que el país necesita. No del olvido. Hay que aprender a recordar, pero recordar, como lo decía Pizarro, sin abrir las heridas del pasado. ¿Hasta dónde, don Héctor, el narcotráfico fue lo que terminó también acabando con los ideales de quienes estaban en la guerrilla? Los ideales no se han acabado. Los ideales, digamos, de una lucha por justicia social,
los ideales de una democracia limpia, los ideales por salvar el planeta del calentamiento global, los ideales de una democracia incluyente, los ideales de un capitalismo humano, siguen. Claro, pero cuando Eso usted le sigue. suma a esa lucha o a esa Ahora, ecuación el narcotráfico, usted acaba no, con todo. ahora, lo que pasa es que es contrario a todos esos ideales el narcotráfico. Y el narcotráfico entonces es uno de los temas que, fíjense ustedes, es que las elecciones que le roban a Petro no se las roba nadie menos sino un narcotraficante. Y entonces sigue siendo el narcotráfico el que impone aquí, quita y pone presidentes, quita y pone alcaldes, quita y pone a congresistas. Estamos metidos en la discusión de la ñeñe política del gobierno nacional, pero ¿usted sabe cuántas fotos del ñeñe existen de gobernadores y alcaldes? Búsquenla, ahí están, en el Caribe colombiano. Y todas esas fotos de gobernación y alcalde lo que nos indican es de la relación del narcotráfico con la política colombiana. Y no son fotos de casuales, son fotos de amistad y de relaciones políticas fuertes. Y ahí hay plata metida. Héctor, quiero preguntarle por el temor que tienen también quienes dejan las armas y se dedican a hacer política. Porque es que cuando sucedió lo del M-19, pues empezando por Carlos Pizarro, pues lo asesinaron. Digamos que todo el mundo tiene que responder ante la justicia, pero ¿qué pasa con ellos, con quienes sí están cumpliendo las reglas y los empiezan a asesinar, como está pasando con algunos desmovilizados, casos que son materia de investigación Mire, de las FARC? el Estado colombiano es un Estado débil, es un Estado que quienes lo manejan, quienes están al frente del Estado, no tienen ni la voluntad ni demuestran la capacidad para superar estadios de la historia colombiana y compromisos que adquiere el Estado. Eso por una parte. Sin embargo, te insisto, Andrea, nosotros, independiente a lo que suceda con nuestra vida personal, con nuestras circunstancias personales, nosotros insistimos en seguir en este compromiso de paz. Nosotros no estamos en una vocación de trueque, en una vocación de que si no me dan una cosa, entonces yo me devuelvo. No, nosotros creemos que el único camino que le queda a Colombia para superar todas las dificultades, incluida el narcotráfico, es el camino de la no violencia, el camino de la paz. Ese es el camino que hay que seguir y el que hay que continuar y el que, a pesar de que hoy nos digan los que nos dicen, que nos insulten, que nos maltraten, que maltraten a nuestras familias, que, bueno, tantas cosas que están sucediendo, independiente a eso, no por vocación de mártir, sino por convicción de que no podemos ser distintos no podemos sino asumir una actitud de coherencia frente a esto que estamos predicando, que es la paz. Vamos a continuar en ello. Don Héctor Pineda Salazar, muchas gracias por estar con nosotros para hablar y reflexionar 30 años después sobre la desmovilización del M-19 y nuestra actualidad en Colombia. No, muchas gracias a ustedes y decirle a los colombianos y a las colombianas que en cada uno de los hombres y mujeres que fuimos del M-19 encontrarán hoy una voz de reconciliación, una voz para debatir, por muy dolorosos y fuertes que sean los temas, para debatirlos en el marco de la no violencia. Para eso tenemos la lengua y para eso dejamos las armas hace 30 años. Muchas gracias.